Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de la teoría de los 4 lados de la mente, la cual es posible que algunos de vosotros ya hayáis escuchado, sobre todo si veis al youtuber C.S. Joseph. En realidad esta teoría no es suya, sino que él la ha revivido por medio de su canal, pero por lo visto es una teoría de un psicólogo llamado John Bede, que básicamente se dedicó a analizar el trabajo de Carl Jung. Y su idea es que todos tenemos un tipo predominante, digamos, o más bien consciente, llamado ego, pero que este puede extenderse a otros 3 tipos. Tanto John Bede como C.S. Joseph dicen que esta es una de las razones por las que la mayoría de la gente no se siente identificada al 100% con su tipo ego, sino que siente que a veces tiene más rasgos de otras personalidades, se comporta de forma no estereotípica, etc. Y esto también desacredita esas ideas que a veces tenemos, que decimos a veces como que yo soy ENTP, pero hoy me siento más introvertido y prefiero quedarme en casa leyendo, así que soy INTP. No eres INTP, en todo caso eres una de las 4 partes de tu personalidad, de tu mente, que es introvertida pero no es ENTP, y como veremos son INTJ o ISFJ. Según esta teoría tenemos otros 3 tipos de personalidades llamadas la inconsciente, la subconsciente y la superego. Vamos a jugar con las 8 funciones cognitivas. Tus 4 tipos de personalidades van a ser el ego, que son las 4 normales, dominante, auxiliar, terciaria, inferior. La sombra, que va a tener las otras 4, es decir, la quinta, sexta, séptima y la demon. Y luego cada una de esas 2 personalidades va a tener un espejo, un mirror. Y esas van a ser tus 4 personalidades. Es necesario que aprendamos a desarrollar todos los lados de la mente. No en plan película de ciencia ficción Lucy, sino aprender a comportarnos de formas distintas, aprender a procesar la información de formas distintas, aprender a tomar decisiones de formas distintas, porque cada una de ellas va a ser más adecuada a una situación u otra. Así es como lo entiendo yo. Entonces, primera personalidad, el ego. El ego es la parte de nuestra personalidad con la que más nos identificamos. Es nuestro tipo de base, aquel con el cual interactuamos con el mundo de forma más consciente. Y dentro de este se encuentran las 4 funciones principales, que como ya os he dicho son la dominante, la auxiliar, la terciaria y la inferior. Pero estas también tienen nombres distintos, que en el próximo vídeo que haga sobre las 8 funciones cognitivas os contaré el rol de cada una de ellas, y sus sobrenombres son: la dominante se la llama el héroe, the hero; la auxiliar se le llama the parent, el padre; a la terciaria se le llama the child, el niño; y a la inferior se la llama la función aspiracional. Normalmente operamos con nuestra función dominante porque es la plenamente consciente, pero es fácil que la auxiliar también pase a ser consciente pronto. Y con el tiempo, incluso si la terciaria y la inferior pasan del plano inconsciente al consciente, es decir, aprender a usarlas de forma con propósito, digamos, todo ello pasa a formar parte de tu ego, las 4 funciones. La segunda parte de nuestra personalidad o de nuestra mente es el subconsciente. El subconsciente es aquello que conocemos como the opposite, el tipo opuesto en letras. Es decir, si mi ego es ESFP, mi subconsciente es INTJ, porque mantiene las 4 mismas funciones, pero mirror, un espejo, es decir, la inferior pasa a ser la dominante, la inferior, la terciaria pasa a ser auxiliar y la auxiliar terciaria, es decir, exactamente lo mismo, pero del revés. Se accede a esta personalidad a través de la función inferior, que como os he dicho se llama la aspiracional. Básicamente es la personalidad que aspiramos a ser. Yo entiendo que porque aspiramos a ser mejores y más competentes en nuestra función terciaria y sobre todo en nuestra función inferior. Intentar vivir a través de la personalidad subconsciente puede ser bastante cansino, incluso puedes llegar a sentir que disasocias contigo mismo. De hecho, lo que le suele pasar a mucha gente es que a veces se identifica con su opuesto de una forma no malsana, pero digamos de una forma obsesiva porque quiere ser así, y lo intenta muy fuerte y realmente se identifica y se ve de una forma que en realidad no es. Es decir, en este caso yo soy una SFP que quiere ser INTJ, pero es que esta teoría significa que un INTJ aspira a ser SFP. Es decir, vuestra personalidad subconsciente es aquella que es totalmente opuesta en letras, pero utilizáis las mismas funciones. Tercera personalidad, tercera parte de la mente, la personalidad inconsciente. Esta sí que es la opuesta en funciones cognitivas. Esta es tu versión sombra. Es decir, no es ninguna de tus 4 funciones principales, sino la quinta, sexta, séptima y octava. Las llamadas némesis, crítica, trickster o bromista o timador y demon. Son las funciones con las que menos conectamos a través del ego, y aunque es difícil acceder a ella también, es mucho más común de lo que parece.
consiste un poco en cuestionarse a sí mismo y empezar a hacer las cosas de otra forma, empezar a intentar ver las cosas de otra forma. Al contrario que la personalidad subconsciente, que como hemos dicho se accede a través de la función inferior, el inconsciente se accede a ella a través de la función de la madurez y el crecimiento. Lo veremos cuando hable de cada una de las funciones, ¿no? Pero es como que aquella función que pasa a ser tu dominante en cada una de estas personalidades es aquella a través de la cual accedes a esa personalidad. Entonces lo que dice C.S. Joseph es que se accede a ella a través de la madurez y del crecimiento. Por ejemplo, en mi caso, ESFP, mi personalidad inconsciente sería ISFJ, y de hecho, en mi propio testimonio puedo decir que sí que me he dado cuenta que soy mucho más ISFJ de lo que parece, sobre todo en casa, en un ámbito muy casero y en otras cosas así. Y tengo una amiga ISFJ que a través de echarse un novio ESTP actúa muchas veces como una ESFP, y no es que haya dejado de ser ella misma, es como que ha desbloqueado a través del crecimiento de la madurez y por supuesto de la influencia también de estar con una persona ESTP que quieras que no, ser dominante es como existe, ¿no? Pues es una tía súper que era el cliché, es el cliché de ISFJ, pero es la primera que se lanza a hacer deportes de riesgo, por ejemplo, cosas así. Entonces, o por ejemplo, C.S. Joseph ponía el ejemplo de que los INTPs tienen el estereotipo de vagos y de que no mueven un dedo en su casa, pero luego es como que es súper común para ellos pues ofrecerse en otras casas y así, como hacer tareas o friego los platos, te ayudo en esto, no sé qué. Y es como muy poco típica el INTP, pero al mismo tiempo es muy típica el INTP porque acceden a ello a través de la función, a través de la personalidad ESFJ. Última personalidad, el superego. Igual que las demás, esta también tiene una función que la activa y en este caso es la octava, la demon. Por eso el superego se dice que es la personalidad más peligrosa. Es el mirror, el espejo de tu sombra. O sea, son esas 4 funciones sombra, pero al revés, es decir, empezando por la octava, la séptima, la sexta y la quinta. Y se dice que tú accedes al superego después de que el resto de personalidades no sean fructíferas en, no sé, en un objetivo, en un contexto, en una situación. También se dice que la función demon es la más poderosa que tienes en realidad, pero al mismo tiempo la más incontrolable. Se dice que reprimimos esta función por miedo y ansiedad cuando realmente lo que habría que hacer es cultivarla de forma saludable para tratar de evitar problemas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que se dice que el superego quiere sustituir al ego. C.S. Joseph creo que es también quien pone el ejemplo del Joker, que además me va muy bien, porque él es ENTP y mi superego es ENTP, por lo que el superego del Joker es ESFP. Entonces, tal y como él lo describe, os lo leo. El Joker es la maldad caótica. El Joker quería ver el mundo arder y trató de usar su ego, ENTP, para resolver los problemas de su vida, pero falló. Intentó usar su subconsciente para resolver los problemas de su vida y eso falló. Y luego trató de usar su mente inconsciente para tratar de resolver los problemas del mundo. Y también fracasó, así que lo único que le quedaba era ir a la pura maldad con su ESFP caótico. Y se quedó atascado ahí, y como estaba atascado en ese lado de su mente, se volvió muy destructivo. Creo que todos estamos de acuerdo en que el Joker es ENTP, pero sí que es cierto que realmente tú si quieres, puedes ver también en él un C dominante, unhealthy, impulsivo a muerte, un Phi más que un Fe. O sea, quiero decir, si te pones a analizar el Joker, tampoco te extrañaría del todo ver un SFP unhealthy o un superego unhealthy, que es básicamente tu personalidad más destructiva o autodestructiva. De hecho, es que se dice que el superego es como la máxima corrupción, la máxima maldad. Pero no tiene por qué ser cierto, porque también, bueno, no sé si sabéis este concepto de que para crear arte hay que destruir arte, ¿no? Pues es algo parecido, como que de la destrucción y de las cenizas siempre surge algo nuevo, ¿no? Y no tiene por qué ser necesariamente malo. Pero, por ejemplo, ahora me parece interesante contaros cuáles son los 4 grupos que entre sí se relacionan. Son aquellos en los que si tú estás en ese grupo, tus otras 3 personalidades son esas. No puedes pasar a otras, digamos, porque ahí están tu ego, tu inconsciente, tu subconsciente y tu superego. En primer lugar, pues lo que os he dicho, el ESFP va con INTJ, ISFJ y ENTP. Si os dais cuenta, son siempre 2 parejas de opuestos. En segundo lugar están los ENFP, que van con su opuesto ISTJ, y luego también van con INFJ y ESTP. Los INTJ van con sus opuestos ISFP, pero también van con los INTP y con los ESFJ. Y por último tenemos a los ENFJ con los ISTP, INFP y ESTJ.
Es decir, estos 4 grupos conforman una mente siempre. Simplemente según cuál sea tu ego, pues tendrás distinto subconsciente, distinto inconsciente y distinto superego. Por ejemplo, ¿eres INFP? ¿Tu ego es INFP? Vale, ¿quién será tu subconsciente? Aquel que es opuesto en letras, pero que comparte tus mismas funciones cognitivas, es decir, el ESTJ. Pero como INFP, ¿cuál es tu opuesto inconsciente? Es decir, aquel que tiene las otras 4 funciones cognitivas, la quinta, sexta, séptima y octava. ENFJ, porque Fi pasa a ser Fe, Ne pasa a ser Ni, Si pasa a ser Se y Te pasa a ser Ti. Y por último, ¿cuál es tu superego? Pues es el espejo de tu sombra, es decir, el opuesto de ENFJ y ISTP. Me gustaría hacer un vídeo sobre cada uno de estos grupos divagando sobre la dinámica de sus funciones y cómo unos types pueden pasar a ser otros con más facilidad de lo que parecen, porque de hecho yo ya he empezado a ver patrones. Por ejemplo, yo estaba súper convencida de que Beyoncé era ESFP. ¿Cuál fue mi sorpresa al entrar a Personality Database y ver que estaba tipificada como ISFJ? O por ejemplo, hay una cantante de K-pop que en mi cabeza yo tenía súper claro que era ISFP, y entro también a Personality Database y está de ENTJ y la gente está súper convencida de que es ENTJ. How is this possible? Esta teoría de los 4 lados de la mente pretende responder a esta clase de cuestiones. En lo personal sí que considero, ya os he dicho alguna vez que al principio yo pensaba que era ENTP, ISFJ también me veo en algunas cosas. Me parezco más a los INTJs de lo que parece también. He visto INTJs que intentan comportarse como SFPs también. Es como las 8 funciones cognitivas existen en nuestro cerebro igual. Simplemente es cambiar de patrones, aprender a cambiar de patrones, pero esos patrones llevan un orden. Por eso tú no puedes saltar de una personalidad a la que te dé la gana de repente. De ahí que, por ejemplo, muchos INTPs piensen que son INTJs a veces. Igual realmente no se identifican tanto con INTJ sino con ENTJ y no quieren admitirlo porque están súper convencidos de que son introvertidos y por eso son INTJ, cuando en realidad los ENTJ son su personalidad inconsciente. En fin, chicos, pues yo creo que hasta aquí. Espero que os haya gustado esta teoría. Voy a dejar abajo el vídeo de C.S. Joseph en el que habla de esto y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!